invitarle, amados hermanos, que me acompañen a leer un texto en las Escrituras, en el Evangelio según San Lucas. Vamos a ir a Lucas, capítulo 10. Y vamos a estudiar un texto que yo sé que usted conoce. Lucas capítulo 10, vamos a leer a partir del versículo 25 hasta el versículo 37. Dice así la palabra del Señor. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu misericordia, porque nos permites estar en tu casa. Permite, Señor, que nosotros podamos acercarnos a ti. Si tenemos este privilegio, es por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, que se entregó por nosotros en la cruz. Gracias, Jesús, por morir por nosotros, Señor. No merecemos nada de ti, pero tú nos has salvado. Y ahora que nos acercamos a tu palabra, te pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu para que nos ayude a entenderla, pero que también, como dice tu palabra, ponga en nosotros así el querer como el hacer, y nosotros podamos también aplicarla cada día, podamos vivirla, Señor. Utiliza al predicador como un instrumento para exponer tu palabra, que no sean mis palabras, Señor, sino las tuyas. Bendice a tu iglesia en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue el maestro por excelencia. Fue el maestro por excelencia. La palabra maestro para referirse a Jesús aparece en los evangelios más de 45 veces. Nadie tuvo ni tendrá jamás la capacidad de Jesús para ilustrar sus ideas. Jesús era experto y utilizaba distintos métodos o recursos para ilustrar sus enseñanzas. Por ejemplo, Jesús usó la hipérbole o la exageración, por ejemplo en Mateo 5, 29 y 30, cuando dijo que si tu ojo te es ocasión de caer, sácate el ojo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtate la mano. Jesús también usó el símil o la comparación. En muchas ocasiones, por ejemplo, cuando dijo que el reino de los cielos es como tal o cual cosa, ahí lo comparaba. Eso es un símil.
O por ejemplo en Mateo 10:16, cuando Jesús dijo, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. En otras ocasiones Jesús usó la metáfora. Por ejemplo, cuando dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Pero en otras ocasiones también usó la paradoja. Por ejemplo, cuando Jesús dijo que el que quiera salvar su vida, la perderá. O cuando dijo que el que quiera ser el mayor, será vuestro servidor. Pero también Jesús usó las parábolas. Las parábolas fueron un método, fueron un recurso que él usó muchísimas veces para ilustrar sus ideas. Una parábola es una historia ficticia que usa elementos de la naturaleza o utiliza elementos que son de la vida diaria para ilustrar una verdad espiritual. Y nosotros encontramos muchísimas parábolas de Jesús. De las más famosas podemos mencionar la parábola del sembrador, donde Jesús, usando la semilla, usando la agricultura, la tierra, nos habla de la condición del corazón del hombre cuando se expone al evangelio. O también podemos mencionar la parábola del hijo pródigo que Jesús usó para mostrar, para hablarnos del gran amor de nuestro Padre Celestial. Ahora, hermanos, si hay una parábola que realmente es conocida, que se ha quedado en la memoria hasta de los que no son cristianos, es la parábola del buen samaritano. Es tal vez la parábola más conocida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta los no cristianos la mencionan. Hoy en día se usa esta frase, el buen samaritano, para expresar un amor que rescata a personas necesitadas. Si usted entra a internet y pone la frase buen samaritano, aparte de encontrar muchos muñequitos que ilustran la historia, usted encontrará hospitales que tienen este nombre, fundaciones, etc. En la Romana hay una clínica, se llama así, Clínica El Buen Samaritano. Si usted busca en internet, encontrará también títulos como lo siguiente: Buen Samaritano salva a niño de incendio. O por ejemplo este, que es bastante curioso: Buenos samaritanos salvan a perro del hielo. Porque usamos esa frase cuando nos referimos a alguien que hace un favor o ayuda a alguien que está necesitado. Y eso está muy bien. Pero esta historia, mis amados hermanos, nos ayuda a ver una verdad que tiene que ver con la vida eterna. Aunque esta historia nos anima a ayudar a los necesitados, la realidad es que es una historia mucho más profunda. Y nosotros podemos ver la profundidad de esta parábola cuando vemos el momento en el que nuestro Señor Jesucristo la dijo. Hermanos, esta no es una historia simplemente para enseñar a los niños a compartir sus juguetes. Vamos a ver en esta mañana que esta es una historia contada a un no creyente, pero que era un hombre religioso, como un esfuerzo de evangelización para atraerlo al verdadero sentido de su pecaminosidad y su necesidad de misericordia. Vamos a ver en esta mañana, hermanos, vamos a ir a las Escrituras para ver el momento, para ver el contexto en el que nuestro Señor Jesucristo dijo esta parábola. Porque es en su contexto donde encontramos la verdadera profundidad de esta historia. Vamos a analizar en esta mañana la parábola del buen samaritano y lo vamos a hacer bajo 3 encabezados. En primer lugar, como le dije, vamos a ver el contexto de la parábola, cuáles fueron las circunstancias en las que Jesús pronunció esta historia, en la que Él contó esta historia. En segundo lugar, vamos a ver el contenido de la parábola. Y en tercer lugar, las enseñanzas o lo que aprendemos de la parábola. Ese es el bosquejo bastante simple, el contexto de la parábola, el contenido de la parábola y en tercer lugar,
las enseñanzas de la parábola. Así que en primer lugar, el contexto de la parábola, que lo encontramos en los versículos del 25 al 29. Hermanos, para nosotros poder entender la profundidad de esta historia, debemos ver la escena. ¿Qué estaba sucediendo cuando Jesús pronunció esta historia? ¿Qué estaba pasando? Y el escenario lo encontramos en el versículo 25, donde a Jesús, dice el texto, se le aparece un intérprete de la ley, versículo 25. Un intérprete de la ley, un experto en la ley. Este hombre era un experto en las Escrituras, un experto en el Antiguo Testamento, que era lo que se tenía en este momento. Pero esta expresión, intérprete de la ley, nos ayuda a entender que él era un experto en el Antiguo Testamento, pero aún más en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco, que era lo que se conocía como la ley. Es decir, hermanos, este hombre que se le aparece a Jesús es un experto en asuntos legales, pero también es un teólogo. Él conoce las Escrituras. Y nos dice el texto que se acercó a Jesús, pero no con las mejores intenciones. Él quería, dice el texto, probar a Jesús. Él quería hacer quedar mal a Jesús. Él le va a tirar un gancho a Jesús para hacerlo quedar mal. Ahora, él oculta sus intenciones con hipocresía, porque si usted se fija, él se refiere a Jesús como maestro. Cuando él se acerca le dice maestro, y esto es una expresión de respeto a la autoridad. Él intenta parecer respetuoso. Se acerca y le dice maestro, pero la intención de él es tirarle un gancho a Jesús. Como decimos en buen dominicano, él hizo su bulto, se acercó, maestro. Ahora, él le hace una pregunta. La pregunta fue la siguiente: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta no era una pregunta honesta, hermanos. Esta no era una pregunta de alguien que quería aprender, que buscaba que le explicaran para poder entender bien cómo heredar la vida eterna. Este hombre tenía malas intenciones. Él pensaba que podía confundir a Jesús, que Jesús se iba a equivocar. Y por algo que vamos a ver en breve, también él intentaba impresionar y quedar bien ante los demás. Mostrar sus conocimientos, tal vez. Sin embargo, a pesar de la mala motivación de este hombre, la pregunta que este hombre hizo es una pregunta importante. Es la pregunta más grande, más importante que alguien puede hacerse. ¿Qué haré? ¿Qué cosa haré para heredar la vida eterna? Una pregunta parecida a la que hizo Nicodemo cuando se acercó a Jesús en Juan capítulo 3. Es la misma pregunta del joven rico en Mateo 19. De hecho, es la misma pregunta que se le formuló a Jesús con mucha frecuencia y que aparece en varios lugares en los evangelios. Es la misma pregunta, hermanos, que hizo el carcelero en Hechos 16 cuando le dijo a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Que Pablo le contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. De manera que este hombre, aunque tenía malas intenciones, hizo la pregunta. Él hizo la pregunta más importante que todo ser humano debe hacer, que todo ser humano debe buscar respuesta. ¿Qué se debe hacer para heredar la vida eterna? Para ser salvo, para tener vida eterna. ¿Qué cosa debo hacer? Pero Jesús, que conoce las intenciones del corazón, Él es Dios, a Jesús nadie lo engaña. Jesús contesta a la pregunta de este hombre con otra pregunta, porque esto era un tema importante. Jesús lo iba a poner a pensar. Vamos a pensar en esa pregunta. Yo te voy a hacer otra pregunta. Esto es un tema importante. El tema de la vida eterna es un tema importante en las Escrituras. Jesús muchas veces habló de la vida eterna.
porque la vida eterna, es la promesa central del Evangelio. A eso Cristo vino. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la promesa central del Evangelio. Y el mismo Jesús afirmó cosas como: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O en Juan 5:24, cuando Jesús dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este era un tema importante, el tema de la vida eterna. Ahora, ¿cuál era la prueba aquí? ¿Cuál era la prueba? ¿En qué este hombre quería ver fallar a Jesús? Bueno, el texto no lo dice claramente, hermanos, pero nosotros podemos especular un poco. Podemos decir que tal vez este hombre, al hacerle esta pregunta a Jesús, él quería mostrar que la calidad moral o la santidad de Jesús no era muy buena. Él quería probar que la santidad de Jesús era de menor categoría. Tal vez porque un hombre que cree en las Escrituras, que se apega a la ley, ¿cómo va a andar con esos discípulos? Mira con qué clase de discípulos que el Señor anda. Y se junta con los pecadores. Al Señor Jesucristo lo criticaron mucho por eso. Los religiosos de la época, que se rodeaba de pecadores. En Lucas 15, versículos 1 y 2, vemos cómo los fariseos criticaban a Jesús por eso, porque era amigo de pecadores. Entonces él posiblemente le hizo esta pregunta a Jesús y tal vez él esperaba que Jesús respondiera de forma ligera. Que Jesús dijera algo como: no te preocupes por eso, porque nuestro Dios al final le va a dar vida eterna a todos. Por ejemplo, tal vez él esperaba una respuesta como esa para después decirle: ¡ah! Te agarré. La ley no dice eso. Eso no es lo que enseña las Escrituras. Te equivocaste. Pero como les dije, hermanos, Jesús, todo sabio, todo Dios, lo puso a pensar y le hizo una pregunta. Respondió su pregunta con otra pregunta y le dijo, versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? Vámonos a la ley. ¿Qué está escrito en la ley? Con esta pregunta Jesús le estaba dejando claro a este hombre cuál es su estándar. ¿Ok? Jesús le dice, mira, mi referencia es la ley, ese es mi estándar. Vámonos a la ley. ¿Qué dice la ley? Y después le pregunta, ¿qué lees? Y eso quiere decir, ¿qué tú interpretas? ¿Qué tú entiendes que dice la ley sobre tu pregunta? ¿Ah? ¿Qué tú interpretas? Si este hombre, como todo buen judío, como todo buen intérprete de la ley, responde apuntando a los mandamientos y le cita lo que se conocía como el Shema, que los judíos lo recitaban todos los días. Le citó Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y también le agregó a su respuesta, Levíticos 19, 18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso fue lo que él respondió. Dos grandes mandamientos este hombre le dijo a Jesús. Y de esa forma él resumió la ley. De esa forma el mismo Jesús en una ocasión resumió la ley. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los dos principales mandamientos. Y el Señor escucha la respuesta de este hombre y le dice, muy bien, eso es correcto. Esa es la respuesta correcta. Tú haces eso y vivirás. Y ese vivirás de Jesús es respondiendo a su pregunta de la vida eterna. Vas a tener vida eterna. Si cumples con esto, tendrás vida eterna. Ahora, cualquiera de nosotros que estamos aquí, podemos pensar con la respuesta de Jesús, ¿qué? O sea,
Yo tenía entendido, pues yo crecí en esta iglesia y yo tenía entendido que la salvación no es por obra, que la salvación es por gracia, que la salvación es por fe. Entonces, ¿por qué Jesús le dice que si él ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y a su prójimo como a sí mismo, él va a obtener vida eterna? ¿Por qué Jesús más bien no le predicó el evangelio? Y le dijo, mira, la salvación es por gracia. Tenemos a un Dios que a pesar de que no lo merecemos, está dispuesto a salvarnos. Solamente tienes que creer. ¿Por qué Jesús no le predicó el evangelio y le dijo que si hacía eso, iba a tener vida eterna? Hermanos, podemos interpretar estas palabras de Jesús como una santa ironía. Esta es una forma que Jesús está usando aquí para atrapar a este experto de la ley. Porque es verdad, es cierto que si guardamos estos dos mandamientos perfectamente, sin fallar ni una sola vez, desde que nacemos hasta que morimos, vamos a tener vida eterna. Eso le dice, sí, eso es correcto. Tú haces eso y vas a tener vida eterna. Ahora, ¿dónde es que viene la ironía aquí? ¿Quién ha hecho eso perfectamente, sin fallar, desde el día de su nacimiento hasta que se muera? ¿Quién ha hecho eso? Nadie. Nadie. ¿Quién puede cumplir estos dos mandatos sin fallar ni una sola vez, ni un día durante toda su vida? Nadie. Y esto era lo que Jesús le estaba mostrando. Cristo quería que él se diera cuenta que no cumple con el estándar. Nadie cumple con eso. Nadie llega. Como dice John MacArthur en su comentario, Jesús estaba simplemente sosteniendo el espejo de la ley ante este experto para mostrarle cómo la ley le condena. Y este hombre, hermanos, al darse cuenta de esto, su siguiente pregunta debió haber sido algo como esto. No, pero yo no he hecho eso, ni puedo hacerlo de forma perfecta. Yo no puedo cumplir. Yo me doy cuenta que no puedo cumplir con la ley de Dios, que estoy condenado. ¿Dónde yo puedo encontrar redención? ¿Qué debo hacer ahora? Porque no puedo. Sin embargo, como dice MacArthur también, este hombre apagó el fuego de su conciencia con el agua del orgullo de la justicia propia. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Su primera pregunta tenía la intención de probar a Jesús. Ahora él le hace otra pregunta, queriendo justificarse, queriendo aprobarse, ¿verdad? Y le dice, ¿quién es mi prójimo? Es como si este hombre dijera, mira, amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, yo creo que yo he cumplido con eso. Ahora, amar a mi prójimo, eso depende. Eso depende de quién sea mi prójimo, claro. Ponle limitaciones a eso. Vamos a ver. Y dime, ¿quién es mi prójimo? Lo que este hombre estaba tratando de preguntar es, ¿a quién yo puedo no amar o a quién yo puedo odiar y no ser tomado en cuenta por Dios? ¿A quién yo puedo odiar y aún así tener vida eterna? Ponle limitaciones, dime quién es mi prójimo. Y lo que sucede, hermanos, es que los maestros de la ley, los intérpretes de la ley, habían distorsionado la ley. Ellos enseñaban, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Eso era lo que se enseñaba. Tú puedes amar a tu prójimo. Ahora, al que es tu enemigo, ese no es tu prójimo, ese es tu enemigo. ¿Tú ves? A ese tú puedes odiarlo. Pero la ley en ningún momento enseñaba eso. Ellos pusieron ese estándar, pero Dios siempre dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora Jesús, en su gracia y con paciencia, contesta a esta segunda pregunta, ¿quién es mi prójimo?, con otra pregunta. Él pregunta, Jesús pregunta también, ¿quién es mi prójimo? Te voy a hacer una pregunta que aparece en el versículo 36, casi al final del texto. Pero antes de hacer esta pregunta, Jesús le cuenta una historia. Y ahí es cuando aparece la historia o la parábola del buen samaritano.
En ese contexto, en esa escena, donde había un hombre que quería justificarse a sí mismo, y el Señor le ilustra con la parábola del buen samaritano. Entonces pasamos al segundo punto, en segundo lugar, el contenido de la parábola. Versículo 30, respondiendo Jesús, dijo, y aquí Jesús empieza con la historia, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Jesús nos presenta aquí un hombre, pero no nos dice si era rico, si era pobre, un hombre cualquiera. No nos dice si era casado, si era soltero, si era ateo o si era religioso. No, un hombre cualquiera, iba de camino de Jerusalén a Jericó. Jesús es muy sabio a la hora de ilustrar sus historias, porque él utilizó un camino que en la mente de cualquier judío era conocido. Esa era una ruta que se conocía, que se usaba en aquella época. Según los expertos, era un camino peligroso porque era inclinado, era como una bajada. La distancia era más de 20 kilómetros desde Jerusalén a Jericó, en bajada. Entonces era un terreno que estaba rodeado de montañas y habían cuevas donde se podían ocultar los ladrones. Entonces tú le dices, mira, aquí va un hombre X, un hombre cualquiera, va de Jerusalén a Jericó y sucedió lo que todo el mundo se imagina que sucede en una ruta como esa. Lo que sucedería en un barrio de la República Dominicana si usted anda medio solo. Efectivamente, lo atracaron. Le salieron unos ladrones y lo atracaron. Le quitaron la cartera, le quitaron el dinero, le quitaron la ropa, le quitaron el celular, le quitaron todo lo que llevaba. Para que usted vea que en la época del Señor también habían atracadores. Eso nada más no sucede en este país. Desde Génesis 3 para acá, la humanidad tiene que cuidarse de los atracadores. Eso es así. Entonces le quitaron todo, la ropa, sus posesiones, y no solamente lo atracaron, lo golpearon. Le dieron golpe y lo dejaron tirado, dice el texto, lo dejaron medio muerto, lo dejaron gravemente herido. Imagínese usted la situación de este pobre hombre en una ruta como esa, donde tal vez no pasaba mucha gente. Lo dejaron ahí tirado, medio muerto. Ahora, en ese momento dramático, en esta situación tan dramática, que yo me imagino al intérprete de la ley escuchando eso y dice, oye, qué difícil, ¿verdad? Aparece en la parábola una pizca de esperanza. Aquí el Señor presenta un poco de esperanza. Versículo 31, aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino, pasó un sacerdote por ahí. Pero ¿qué pasó? Viéndole, pasó de largo. Ahora, cuando el Señor utiliza la figura de un sacerdote en la mente del intérprete, él se imagina que el sacerdote lo va a ayudar, o lo puede ayudar. Porque aquí va un siervo de Dios. Por ahí va pasando un hombre que sirve a Dios, que ofrece sacrificios por el pueblo en el templo. Un hombre espiritual. Ahí va un varón, un evangélico va pasando por ese camino, alguien que conoce la ley. Un hombre que debía ser modelo de compasión, como dice Hebreos 5:2. Este hombre representa lo mejor de los hombres, la élite. Era un fariseo, era un sacerdote, un religioso. Y conocía las escrituras. Este sacerdote de seguro se sabía de memoria Levíticos 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un sacerdote de seguro se sabía Miqueas 6:8. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este sacerdote de seguro se sabía lo que dice Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Proverbios 21:13. De seguro este sacerdote se sabía lo que dice Éxodo 23, versículos 4 y 5. Que esto era un mandamiento. Este texto es interesante, este texto de Éxodo 23.
Oigan lo que dice, si encontrares al buey de tu enemigo, al buey de tu enemigo, o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece, caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda. Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Oye, eso es un buey, un asno de tu enemigo, que tú lo ves que se cayó en una zanja. Ayuda a sacarlo. Eso era un mandamiento. Eso no era que te están preguntando. Tú vas a ayudarlo. Tú vas de camino y a tu enemigo se le cayó un burro en una zanja, ayúdalo. Si eso es con un animal como un buey, imagínate tú si se trata de él que está herido. De seguro el sacerdote se sabía ese texto. Este sacerdote podía ser una esperanza para aquel hombre que lo habían dejado medio muerto, pero el destello de esperanza que aparece en la historia duró poco, porque el sacerdote vio al hombre herido y pasó de largo. Y esa frase, pasó de largo, en el original es una sola palabra, que hace, o mejor dicho, que nos hace entender que este hombre lo que hizo fue cruzarse para el otro lado del camino. Eso es lo que significa esa frase, cambiarse de lado. Pasó de largo, dice nuestra Reina Valera 60. Se cambió de lado, iba por aquí, lo vio y dijo, espérate, cogió por aquí. Se cambió, prefirió caminar del otro lado de la calle. Eso es lo que significa esa frase. Ahora viene el segundo personaje, versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo también. Los sacerdotes eran levitas, pero aquí Jesús utiliza, los sacerdotes eran levitas, pero eran hijos, eran descendientes de Aarón. Ahora el Señor pone a cualquier otro levita que no sea sacerdote, pero que también trabaja en el templo, ayuda a servir, pone a cualquier otro levita que no sea sacerdote, pero que también trabaja en el templo, ayuda a servir en el templo, cuida el templo, conoce las escrituras, pasó por ahí y no le ayudó. El tercer personaje que Jesús utiliza iba a ser chocante para el intérprete de la ley. Versículo 33. Pero ya van dos, ¿verdad? Pasó el sacerdote, pasó el levita. Yo me imagino que este hombre escuchando a Jesús dice, oye, pero lo van a dejar morir. Porque si el sacerdote no lo ayudó y tampoco el levita, ¿ahora quién lo va a ayudar? Pasó otro personaje. Un samaritano. Pasó por ahí un samaritano. Y déjeme decirle que si el Señor hubiese dejado la historia ahí y finaliza la parábola ahí mismo, lo que se hubiese imaginado el intérprete de la ley que hizo el samaritano, ¿qué él se hubiese imaginado? Ese hombre estaba ahí medio muerto porque lo atracaron y pasó un samaritano. El samaritano hizo lo que los ladrones no terminaron de hacer, lo mató. Para que usted vea. Pero Jesús dice, espérate, la historia no termina ahí. Un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Cuando uno escucha una historia, uno se imagina que todos los personajes son como de la misma nacionalidad. Cuando a usted le hacen un cuento, usted entiende que todos los personajes son dominicanos, ¿verdad? Entonces, en la mente del intérprete de la ley, si Jesús no especifica que era un samaritano, él entiende que también pasó un judío por ahí, que fue otro judío más, pero el Señor le dice, no fue otro judío, fue un samaritano. Y esto es un dato importantísimo en esta parábola, porque usted debe recordar que judíos y samaritanos no se llevan. No se llevan, se odiaban a muerte. Y por aquí pasó un samaritano. Para que usted entienda, hermano, la enemistad que había entre un judío y un samaritano. Piense, por ejemplo, en el encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana.
¿Usted se acuerda de ese encuentro? Que el Señor le pidió agua y ella se extrañó y dijo, oh, tú me pides agua a mí. Eso está raro eso. Usted ve que en buen dominicano uno dice que el agua no se le niega a nadie. Los samaritanos y los judíos se negaban el agua. Ni el agua se daban. La mujer samaritana se extrañó. Y Juan aclara en el texto de la mujer samaritana que ella hace esa pregunta y le dice, ¿por qué tú me pides agua siendo tú un judío y yo siendo una samaritana? Y Juan aclara, porque judíos y samaritanos no se trataban. Nosotros también encontramos otro texto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, donde, un encuentro para que usted entienda la enemistad de los judíos y los samaritanos. Jesús tenía una discusión con los religiosos y Jesús le mostró su error, le demostró su maldad, y estos hombres se incomodaron con Jesús, querían hacerle daño a Jesús, y el insulto que ellos le dijeron a Jesús fue, samaritano. Juan 8:48. Ya sabíamos nosotros que tú lo que eres un samaritano, y dice ahí, y tiene demonios. ¿Usted ve? Primero samaritano, y después tiene demonios. Eso era un insulto. No se llevaban. Ahora, en la parábola que el Señor usa, este samaritano, dice el texto, viéndole, fue movido a misericordia. Movido a misericordia. Y esta es una expresión fuerte en el original, porque la palabra que se usa ahí habla de las entrañas, que era el lugar que se creía que se encontraban las emociones. El texto original da la idea de que este samaritano, se le movieron las entrañas. Él lo vio ahí y sintió eso en su interior, el ayudarlo. Se conmovió fuertemente, esa es la idea. Esta misma palabra que aparece aquí, que fue movido a misericordia, Lucas la usa en la parábola del hijo pródigo, cuando el padre lo ve de lejos y se conmueve al ver su hijo que estaba perdido y va y lo abraza. Es la misma palabra que se usa cuando Jesús ve la multitud y dice en Juan que el Señor sintió compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Tuvo compasión. Entonces este samaritano sintió misericordia, fue movido a misericordia. Y mire todo lo que hizo por este pobre hombre que estaba herido. Versículo 34, y acercándose, vendó sus heridas, y muy posiblemente usó sus propias ropas para hacer eso, echándole aceite y vino, que era lo que se usaba para limpiar las heridas, para desinfectarla. Esto era como un ungüento, ¿verdad? Y poniéndolo en su cabalgadura, él iba tal vez en su burrito ahí. Este hombre tal vez prefirió caminar a pie y darle el burrito ahí, subirlo ahí, y que él vaya en el burrito. Oiga todo eso, vendó sus heridas, limpió sus heridas, le echó aceite y vino, lo montó en su cabalgadura y lo llevó al mesón, lo llevó a un refugio, un lugar donde él podía estar mejor, y cuidó de él, dice el texto. Cuidó de él. Duró con él tal vez la noche, porque el versículo 35 dice, otro día al partir, o sea, él parece que amaneció ahí, cuidándolo, sacó 2 denarios. Ahora, este hombre no usó solamente su tiempo, usó su vino y su aceite, usó su ropa para vendarlo. Ahora este hombre se desprende de dinero también, y sacó 2 denarios, que era el sueldo de 2 días de trabajo. Eso era lo que un denario se le pagaba a un obrero por un día de trabajo. Él sacó dos denarios y lo pagó al mesón. Y algunos estudiosos dicen que podía durar este hombre ahí alojado hasta más de 2 semanas con esos 2 denarios. Le pagó el médico, le pagó la clínica, lo llevó. Él no estaba averiguando si ese hombre tenía seguro médico. Él lo llevó, lo cuidó, pagó para que lo atendieran. Y no solamente eso, hermanos, esto es increíble. Él dejó un cheque en blanco ahí, dijo, mira, cualquier cosa que se necesite, si hace falta más dinero, cuando yo vuelva yo te lo pago. Y se cree que los mesoneros eran medio atracadores también.
sea, que este hombre no tenía ninguna garantía de que cuando viene a ver el mesonero lo engañaba también. Pero él no estaba pensando en eso. Él estaba pensando en ayudarlo, en cuidarlo, en que este hombre estuviera bien. Y le dijo al final, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pago cuando regrese. Qué historia, hermanos, más conmovedora, ¿eh? Qué historia más impactante, tan asombrosa. De esta forma Jesús concluye su parábola. Y al concluir, ahora Él le hace la pregunta al intérprete. Regresamos a la escena para ver las enseñanzas de esta historia en tercer lugar. Las enseñanzas de la parábola. Jesús termina la historia y le pregunta. Analiza ahora, tú analizaste la historia que yo te conté. Respóndeme una cosa. Acuérdense que este hombre le había preguntado a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Fíjense cómo Jesús hace la pregunta como al revés ahora. Versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y el hombre contestó, versículo 37, el que usó de misericordia con él. Si me hacen la pregunta, yo digo el samaritano, pero él no dijo el samaritano. No se atrevió a decir el samaritano. Como que todavía no le dolía decir el samaritano. Tú ves, el que usó de misericordia con él. Y Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Hermano, lo que estamos viendo es que Jesús le está dando un giro a nuestra actitud hacia el prójimo. La pregunta no es quién es mi prójimo. La pregunta es, ¿de quién puedo yo ser el prójimo? Esa es la intención de esta pregunta de Jesús. La pregunta no es, ¿quién es cercano a mí? Sino a quién yo me puedo acercar para yo ayudar. ¿A quién yo puedo amar de esta manera tan sacrificial? Ahora, no pierda de vista el contexto. Recuerde que todo esto comenzó con la pregunta, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Hermanos, Jesús contó la parábola del buen samaritano con el fin de mostrar el estándar increíblemente alto que establece la ley. La ley establece que amemos de esta forma al prójimo, de una forma perfecta. Perfecta. El estándar es la perfección absoluta todo el tiempo. Cuando Jesús le dijo a este hombre, ve tú y haz lo mismo, este hombre debió darse cuenta, él debió decir, yo no puedo, no lo he hecho nunca, no puedo, yo no llego a ese estándar de perfección. Yo no he cumplido con eso ni podré hacerlo, yo necesito de gracia. Yo necesito de perdón, porque yo estoy mal. La ley lo que me está enseñando es que yo estoy condenado. Yo necesito la gracia y el perdón de Dios. Si este hombre hubiese confesado su culpa y admitido su incapacidad para hacer lo que la ley exige, Jesús le hubiese estado dispuesto a ofrecerle misericordia, gracia y perdón. Pero el texto no nos dice que este hombre hizo eso. El texto no nos dice nada más. Y ahí termina el relato. El texto no nos dice si este hombre entendió que él no llega al estándar, que él necesita de gracia y de misericordia. Esa es la intención, hermanos, de esta parábola, mostrar el estándar tan alto y nuestra insuficiencia para llegar ahí. Ahora bien, de esta historia no solamente aprendemos eso, que tal vez es la enseñanza principal, porque ese es el contexto de la parábola. Podemos aprender otras cosas más. Les voy a mencionar algunas. Es cierto que nosotros podemos condenar la cruel indiferencia del sacerdote y del levita. Cuando nosotros leemos la historia decimos, oye, mira cómo ese sacerdote
ese hombre que conoce la ley, no hizo nada, ni el levita tampoco. Ahora, nosotros, hermanos, muchísimas veces hemos actuado como el sacerdote y el levita. Muchísimas veces. Cuando decimos, por ejemplo, yo no me quiero involucrar ahí. Yo prefiero dejar eso así. Vemos a alguien con necesidad, alguien que necesita dinero, necesita un favor, alguien que tal vez necesita de nuestro tiempo y nosotros decimos, mira, no, dile a otra gente. Tú ves, ahora mismo yo estoy muy ocupado. Como el sacerdote que tal vez él iba para el templo y andaba rápido, de seguro, y dijo, no, yo me voy por aquí mejor. Y que lo ayude otra gente. En más de una ocasión, hermano, nosotros hemos sido como el sacerdote y el levita. Muchas veces hemos dicho, mira, yo no le hago mal a nadie. Yo no ayudo a nadie, pero yo tampoco le hago mal a nadie. ¿Tú ves? Yo me ocupo de mis propios problemas, porque el mundo está lleno de problemas. Cada quien que resuelva su problema como pueda. Yo me encargo de resolver mis problemas. Esa muchas veces, hermanos, ha sido nuestra actitud. Y eso está mal, muy mal. Eso no es lo que Dios demanda de nosotros. Nosotros podemos confesar muchas veces esa ciega indiferencia, como dice MacArthur, similar a la del sacerdote y el levita. Debemos también arrepentirnos, hermanos, de todas las veces que hemos actuado así, que vemos a alguien en necesidad y como nosotros también tenemos nuestro propio problema, decimos, él que resuelva su problema como pueda. Yo me encargo de resolver los míos. Otra cosa que vemos en esta parábola, hermano, que podemos aprender, es cómo nosotros muchas veces podemos justificar el dejar de amar a alguien o el no tener cuidado por alguien. ¿Cómo nosotros a veces nos justificamos? Normalmente lo hacemos diciendo, lo que pasa es que él se lo merece. Él se lo merece. Él no ha sido diligente como yo. Él no tuvo cuidado. Porque el camino de Jerusalén a Jericó, eso es peligroso. ¿Quién lo mandó a él a irse por ahí? Él fue el culpable. Ahora, no hay nada más opuesto al corazón de Dios que ese pensamiento. Mis hermanos, eso no es cristiano. Eso no es cristiano, eso es contrario al Evangelio. Porque Dios nos miró y nos ayudó y nos salvó. ¿Basado en qué? ¿Basado en qué? ¿Merecíamos nosotros la ayuda de Dios? ¿No? Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros decimos, no, él que se quede así porque él se lo merece? Nosotros merecíamos la condenación y el Señor nos ayudó. De manera que ese pensamiento es totalmente opuesto al Evangelio. Otra cosa que vemos en la parábola, cuarto lugar, cómo la parábola del buen samaritano nos enseña un acto de amor no a un conocido. Oiga bien, estamos viendo en la parábola que aquí se le da ayuda no a un conocido, ¿ok? Ni siquiera a un desconocido, sino que aquí vemos un acto de amor hacia un enemigo. Hacia un enemigo. Ellos enseñaban, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Eso no es bíblico. Tú tienes que ayudar, tú puedes mostrar misericordia, debes mostrar misericordia a aquellos que te caen mal también. Que no les gusta que tú seas cristiano. A los ateos también. A los que se burlan de ti porque tú vas a la iglesia, porque tú eres cristiano. A tus enemigos, a ellos también debemos mostrar misericordia. Escucha lo que dijo Jesús en Mateo 5, 43, aclarándole a los maestros también. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Eso es lo que se enseñaba. Pero yo os digo, palabras del mismo Cristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos
y que hace llover sobre justos e injustos. Y ahora el Señor en ese mismo texto hace una serie de preguntas y dice, porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también los mismos los publicanos? Si tú haces bien al que te hace bien, pues ahí no hay nada. Los que no son cristianos hacen eso. Ellos tratan bien a los que lo tratan bien. ¿En qué tú te diferencias de un no cristiano entonces? Tú estás actuando como un no cristiano, pero tú tratas bien al que trata bien. No, trata bien al que es tu enemigo también. Versículo 47 de Mateo 5. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y fíjense cómo pone el estándar en ese texto. Sed pues vosotros perfectos. Ahí está el estándar. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, con este ejemplo del buen samaritano, el Señor nos está poniendo el estándar bien alto. Escucha otro texto, Lucas 6, parecido al de Mateo. 6, 34 y 35. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y escucha ahora, porque este texto menciona algo que Mateo no. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, tú le prestas dinero a alguien, pero que tú sabes que ese fulano te lo puede devolver para atrás. ¿Tú ves? Yo le presto dinero a fulano, pero fulano gana bien. Desde que él consigue me lo devuelve. ¿Tú ves? Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, a aquellos que tú sabes que como tú le caes mal, no te van a devolver el dinero. Entonces, préstale a ese también. Es lo que dice el texto. Y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. El Señor está mirando eso. El Señor te va a recompensar. Y seréis hijos del Altísimo, dice ese texto. Oiga esa palabra. Y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para los ingratos y malos. Otro texto más, ya para casi terminar. Lucas 14:12 dice, dijo también al que le había enviado, cuando hagáis comida o cena, oiga ese texto, cuando hagáis comida o cena, Lucas 14:12, no llaméis a tu amigo, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seáis recompensados. Tú, yo voy a hacer una fiesta, pero yo invito a fulano, a fulano, a fulano, porque cuando ellos hacen fiesta, ellos me invitan a mí. Cuando ellos hagan su cumpleaños, ellos también me van a invitar a mí. Mira qué interesante está eso. Pero Jesús dice, no, espérate. Mas cuando hagáis banquete, llama a los pobres, los mansos, los cojos, los ciegos, llámalo a ellos también, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, no pueden hacer, no te van a recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Qué texto más impresionante es? Hermano, la idea es juntarse con amigos y cenar no es malo. Ahora, lo que Jesús está diciendo es, si tú vives tu vida ayudando a aquellos que te devuelvan el favor, tú no estás amando bien. Amar a los amigos es fácil. Amar a aquellos que te aman es fácil. Pero amar a aquellos que no te aman, que están dispuestos a hacerte daño, eso no es tan fácil. Pero ese es el estándar de Dios. Y en último lugar, otra cosa que aprendemos del texto, cuando ayudemos a alguien, hermanos, hágalo con humildad. Hágalo con humildad. Nosotros no vemos en el texto que el buen samaritano se puso a decir, no, porque yo lo traje,
yo le di algo ahí para que... No vemos ningún alarde de la ayuda en la parábola. Nada de eso. El samaritano no hizo un show para que todos vean lo bueno que él es. A veces nosotros ayudamos a alguien y quisiéramos que alguien nos esté grabando para que eso se vea, tú ves, y se publique, que yo ayudo a la gente, que los hermanos de la iglesia vean que yo soy desprendido. No vemos ningún alarde de nada en la parábola, de nada. Y Cristo lo dijo de una forma muy gráfica en Mateo 6, cuando Jesús dice que cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Oye, que tu otra mano, la otra mano no se entere. No hay nada de qué alardear. Nada. Que tu otra mano no se entere. De manera, hermanos, que debemos aprender a ayudar según la medida, según el estándar de Dios, pero con toda humildad, como lo hizo su Hijo Jesucristo. En conclusión, la parábola del sembrador es más que una historia de alguien que ayudó a un herido. Nos muestra el estándar de santidad absoluta de Dios y nuestra insuficiencia para lograrlo, pero nos muestra un ejemplo de cómo debemos amar a nuestro prójimo. Pero también la parábola del sembrador nos da esperanza. Nos da esperanza. Hay una lección aquí más profunda. La forma en que el buen samaritano cuidó al viajero es la manera en cómo Dios ama a los pecadores. De hecho, el amor de Dios es infinitamente más profundo y más increíble que esto, porque el buen samaritano sacrificó su tiempo y dinero para cuidar a un enemigo herido. Pero Dios, hermanos, Dios nos dio a su propio Hijo, a su Hijo eterno, para que muriera por los pecadores que merecen nada. Lo que merecemos es el infierno. Nuestra condición era peor que aquel hombre que le robaron en la parábola del buen samaritano. Nosotros íbamos no de Jerusalén a Jericó, íbamos al infierno por nuestros pecados. Y el Señor tuvo misericordia. Él fue movido a misericordia y nos salvó. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios, hermanos, ese es nuestro Señor, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, siendo nosotros sus enemigos, teniendo una enemistad más grande que la de un judío y un samaritano, su amor se mostró enviando a su Hijo, Cristo, dice el texto, Romanos 5, 6 al 8, Cristo murió por nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y si aquí hay alguien que no conoce a ese Dios que envió a su Hijo a morir en una cruz, esta es una buena oportunidad para que tú te entregues a Él. No hagas como el intérprete de la ley, que después de escuchar a Jesús se fue como mismo llegó. Si tú estás aquí en esta mañana y tú has entendido que tú no llegas al estándar de Dios, pero aún así Dios está dispuesto a perdonarte a través de su Hijo, esta es una buena oportunidad para que tú le entregues tu vida al Señor en esta mañana. No salgas de aquí como mismo tú llegaste. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos confrontas con ella y nos ayuda a ver tu santidad,
pero también nos ayudas a ver nuestra pecaminosidad. No merecemos nada de ti. No llegamos a tu medida, Señor, pero aún así tú nos salvas. Tú nos perdonas a través de tu Hijo, por gracia. Ayúdanos, Señor, a cumplir con este llamado de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que cada día, Señor, nosotros podamos ser movidos a misericordia, como el samaritano de la parábola. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús.